Entonces, ¿qué pasó con nuestros hermanos? A ver, ahí está. ¿Les llegó? ¿Pueden ver? Sí. Sí, podemos ver. Sí. Ok, perfecto. A ver, ahí está. Entonces vamos un poco al cuadro de 1843, porque aquí, de acá viene el problema. Entonces, como dice Elena, he visto que el diagrama 1843 fue dirigido por la mano del Señor y que no debe ser alterado, que las cifras eran como Él las quería, que su mano cubrió y ocultó una equivocación en algunas de las cifras, para que nadie pudiese verla hasta que la mano de Dios se apartase. Entonces, ¿qué le dice Dios a Elena? A ver, ¿qué guió ese cuadro? Que es el cofre del sueño de Miller, que las joyas o las profecías que estaban dentro de ese cuadro son joyas verdaderas, pero no estaban puestas en el orden correcto. Por eso las fechas no son correctas. Las profecías son las que Dios quería que estuviera, pero están puestas en un orden que no es el correcto y que recién van a estar en su orden verdadero en el próximo cofre que le va a dar a su pueblo. Ese cofre mucho más grande y más hermoso, donde las joyas van a tener otro orden. Entonces, ¿y qué pasó? Guillermo Miller concluyó en su estudio que 4 grandes líneas proféticas de tiempo culminaban en forma simultánea en 1843, y eso hacía que su mensaje fuera impactante. ¿Cuáles eran estas cifras? Primero, el tiempo profético que anunciaba la espera hasta que Dios reuniera nuevamente a su pueblo. Duraba 2520 años y llegaba a su fin en 1843. Porque este era el tiempo de la ira, el tiempo de la dispersión, y después venía el tiempo de la reunión, tiempo de reunión. Entonces, él creyó, interpretó que en el 677 a.C., cuando Manasés fue llevado cautivo a Babilonia, empezó justamente el periodo de la ira, pero no es así, porque cuando uno lee la profecía o lo que pasó en la historia, se da cuenta que Manasés se arrepintió y fue restaurado. O sea que ahí no vino la ira sobre Judá. Y el tiempo de la ira había empezado antes, porque él calculó que, bueno, no vino en el 723 a.C. porque todavía el pueblo judío estaba en Jerusalén, pero se equivocó, porque como la ley lo decía y como lo reconoce la historia y está escrito en la Biblia, el tiempo de la ira llegó en el 723 a.C. Pero no importa, se equivocó. Y contando 2520 años, los 7 tiempos de la ira de Levítico 26 llegaba a 1843. Esa es la primera profecía. También lleva a su fin el periodo de 2300 años que habría desde que fuera dada la orden para reedificar Jerusalén hasta que Dios purificara el santuario. Y ellos sabían que la orden fue dada en el 457 y que hubo 490 años, la profecía de las 70 semanas, que fue cortada justamente de los 2300 días, hasta el año 34. Y esto ellos calcularon 1843. En los dos casos se comieron el año 0. Entonces se equivocaron, no se dieron cuenta de eso. Pero lo importante es que pusieron acá. Y también se cumplían los 1335 años de Daniel 12, que transcurrirían desde que fuera quitado el continuo hasta que los que esperaran y llegaran a 1335 días serían bienaventurados. Y entonces dice, ¿cuándo viene Jesús? Acá. Entonces, ¿cuándo vamos a ser bienaventurados? Acá. Entonces, ¿cómo colocaron estos años? Y si justamente Jesús viene ahora vamos a ser bienaventurados. Entonces, ¿dónde tienen que terminar estos 1335 años? Porque ellos interpretaron como años. Acá, 1843. Ahora, pero si termina en 1843, ¿cuándo comenzaron? Dice 508. El 508, ¿y qué habrá pasado? Entonces empezaron a buscar a ver qué había pasado en 508. Y ahí encontraron que Clodoveo se había convertido al catolicismo. Y entonces asociaron eso con que justamente que había sido quitado el paganismo, porque Clodoveo, un rey pagano, se había convertido al catolicismo. Ahora vamos a analizar eso. ¿Y qué otra cosa más, qué otra profecía encontraron? Justamente que en 1843, cuando terminó estas profecías, llegaba el fin, porque el tiempo no sería más. Y también sabían que desde el 538 por 1260 días o años hasta 1798 había reinado el corno pequeño.
Entonces, calculando, ¿qué les daba a ellos? Fíjense, 1290 días, sumamos 1290 a 508, ¿cuánto nos da? 1798. O sea, fíjense, los 1290 días para ellos habían transcurrido ¿desde cuándo? Desde el 538, perdón, del 508 hasta 1798. ¿Por qué? Porque son los 1260 más los 30 que hay acá. Son 1290. O sea, desde acá hasta 1798 habían transcurrido 1290. Entonces, ellos interpretaron que los 1290 días de Daniel 12 se habían cumplido en 1798. Pero es un error muy grande. Entonces, cometieron muchos errores. Entonces, ¿y qué pasaría? Entonces, cuando llegara el fin, el séptimo ángel haría sonar la trompeta y el tiempo no sería más. Jesús vendría a buscarlo, eso pensaba. Entonces, vamos a analizar qué pasó. Entonces, primero vamos a ver un poco qué pasó después, y después analizamos el 508 y los 1290 días. Pero tenían que poner los 1335 días, interpretados como años aquí, para que estuviera en el cofre. Tenían que ponerlo antes de 1843. ¿Por qué? Porque Dios quería que nos fijáramos en esa profecía y la estudiáramos correctamente. Pero vamos a ver que 508 es un error, y es un error poner esta profecía aquí. ¿Por qué? A ver, vamos a decirlo ahora directamente. ¿Cuál es la promesa de Dios? Que Él no va a hacer nada sin anunciar justamente lo que va a suceder a su pueblo por medio de sus profetas. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Primero, Dios dice que tiene que anunciarlo, y después, que antes que salga a la luz, antes que se cumpla la profecía, Él le va a hacer notoria esa profecía a su pueblo. Hay dos condiciones. Primero, Dios tiene que anunciarlo, y generalmente queda, como Daniel 12, cerrado y sellado hasta el tiempo del fin. Entonces, ¿qué quiere decir? Si está cerrado y sellado es como si Dios no lo hubiera anunciado, porque nadie lo puede entender. ¿Ves? Pero la promesa de Dios es que Él va a anunciarlo antes y que su pueblo lo va a entender antes de que ocurra. Entonces, si está cerrado y sellado hasta el tiempo del fin, ¿qué quiere decir? Que antes del tiempo del fin no puede cumplirse, porque alguien tiene que haberlo entendido. Entonces es imposible que esta profecía de Daniel 12 se hubiera empezado a cumplir en el 508, porque sus palabras estaban selladas, cerradas hasta el tiempo del fin. Entonces, era imposible que se cumpliera, porque recién sería abierta cuando llegara el tiempo del fin. Y el pueblo antista comió el librito, pero no lo entendió. Pero antes que se cumpliera, antes que ocurriera, el pueblo tendría que entenderlo. Fíjense, antes que llegue el tiempo de Daniel 12, nosotros tendríamos que entenderlo. Por eso, es imposible que lo que pusieron ellos acá sea correcto. Porque no se puede cumplir una profecía mientras está cerrada y sellada, porque es como si Dios no lo hubiera anunciado. Y Dios prometió dos cosas. Primero, que lo va a anunciar, y que antes que se cumpla nosotros vamos a entenderlo. O sea, quiere decir que tendríamos que haberlo entendido antes del 508, si empezaba a cumplirse en 508. Entonces, ¿qué pasa cuando empieza el tiempo de los 1290 días? Es quitado el continuo. Ahora, ¿qué significa eso? Es un tema muy delicado y tendríamos que entenderlo antes que fuera quitado. Pero el continuo no tiene nada que ver con el paganismo, simplemente esto es consecuencia de que ellos forzaron una interpretación, porque vieron que en el 508 pasaba eso y dijeron, bueno, esto debe ser. ¿Y qué fue quitado? Dijeron el paganismo. Pero Clodoveo era pagano. ¿Y los apóstatas qué elevaron? La bandera negra de los paganos. O sea, no fue quitado el paganismo, porque el Papa elevaba la bandera negra de los paganos y Clodoveo también. Simplemente cambió de ídolo pagano al que adoraba, porque siguió siendo pagano. Entonces no fue quitado el paganismo en el 508. Es un error muy grave que cometieron. Y ahora vamos a ver por qué lo cometieron. Pero lo importante es que, a ver, como Dios nos dice, nosotros entenderíamos la verdad, ellos no la entendieron. Y la otra cosa muy clara, que primero, la profecía no puede comenzar antes del tiempo del fin, porque está cerrada ya hasta 1798, porque es para el tiempo del fin, solo puede ocurrir en el tiempo del fin. Y en el tiempo del fin no puede ocurrir antes de que Dios le revele a su pueblo el significado y nos haga entender de qué se trata. Porque nosotros tenemos que entenderla antes que Sí. se cumpla.
Y la otra cosa... Sí. Lo que pasa que, como la hermana de Guay dice, que ellos seguían trayendo y arrastrando las tradiciones de los paganos y de los papistas. Para ellos, de repente, todavía la Iglesia de Roma, si bien cometía las herejías que cometía y qué sé yo, ellos creían, en ese momento creían en la Trinidad y seguían creyendo en que el cristianismo se basaba en esos pilares. Entonces, es como que es lógico que lo creyeran, no es muy incoherente. Ellos tenían que limpiar un montón de cosas, que es como lo que dice el hermano Guay después, que tenían que... Tenían muchos claro, errores. Claro. Uno de esos errores era que pensaban que la apostasía había venido el 538. Claro. Y no sabían cuándo venía. Entonces, si recién en 538 vino la apostasía. En el 508, Clodoveo se convirtió al cristianismo porque pensaban que la iglesia todavía más o menos era... Claro, y como decían los jesuitas, en 538 vino la apostasía. Entonces, la primera, cosa que tenemos que explicarles es que mientras está cerrada una profecía no se puede cumplir, por eso esto es erróneo. Los 1335 días no se cumple ahí. Y segundo, el que interpretó la profecía es Jesús. Ahora, ¿qué nos dijo Jesús en Mateo 24? 24:14. Y será predicado este evangelio del reino por testimonio a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y entonces vendrá el fin. Y después llega el fin, ¿qué pasa? Ahí vamos a ver la abominación desoladora. Por tanto, cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lea entienda. Entonces, ¿cuándo interpretó Jesús que se produce el evento del cual habla Daniel 12? Cuando termina el fuerte pregón. Pero nuestros hermanos ubicaron la abominación desoladora en 1798, porque los 1290 días comenzaron en 508, según ellos, y terminaron en 1798. Pero en 1798 no vino Satanás. ¿Cuándo venía la abominación desoladora? Después del fuerte pregón. Hace aclarar que la abominación desoladora es Satanás. Sí, Jesús mismo lo dice, porque como entonces... si fuera Jesús imitando... La segunda venida. O sea, la abominación desoladora es el ídolo abominable, es Satanás, al que empezaron a adorar en el tiempo de la apostasía. Y que ahora viene en la segunda venida, simulando la segunda venida, como le mostró la Cunza, viene en gloria y majestad a reinar a la tierra. Ahora, ¿ya vino a reinar a la tierra en 1798? No. ¿Cuándo viene? Después del fuerte pregón. Entonces, por estos dos, es muy claro que se equivocaron. Y fue un error garrafal, porque si hubieran, tenían que poner detalles, con el entusiasmo que tenían que Jesús venía, se pasaron por arriba un montón de cosas. Pero Jesús fue claro, Mateo 24, ¿cuándo viene la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel? Después del fuerte pregón, y es en el tiempo del fin, justo antes que empiecen a caer las plagas. Ahí viene la abominación desoladora, ahí terminan los 1290 días. Lo interpretó Jesús, no un hombre. Entonces, es obvio que lo que hicieron ellos, que interpretaron en 1798 terminó los 1290 días, y en 1843 los 1335 días, porque pensaban que Jesús venía, es un error. Porque no podían ver lo que pasaba después de 1843. Por eso, el librito les amorró el vientre. Ahora, pero como Dios le dice a Elena, en el cofre estaban las profecías que Dios quisiera que estuvieran, para que nosotros nos fijáramos en esas profecías y llegáramos a entender cuál es el verdadero cumplimiento. Después vamos a enfocarnos en el 508 y lo otro que pasó, pero vamos un poco para adelante. Y lo que ellos habían entendido que es desde el 395, desde Atila hasta 1840, cuando el Imperio Otomano perdió su poder, 6 trompetas ya habían sonado y faltaba la séptima. Y cuando sonara la séptima, llega el fin, porque el fin es la séptima trompeta. Cuando Jesús dice el que es injusto sigue siendo injusto y se acabó. Eso es lo que esperaba. Y de algo tenían razón. Lo que está en verde es porque es correcto, pero los otros estaban en el aire. Ahora, ¿qué es lo que pasó? Entonces, el mensaje 1844. ¿Qué se dieron cuenta? Primero, pasaron de la primavera del 43 al 44. 2 veces se equivocaron. Y después, Miller ya dejó de poner fechas. Pero en agosto del año 44 se reunieron en Camp Meeting y ahí empezaron a estudiar y se dieron cuenta que la purificación
ocurría en el día de la expiación, y ese año, justamente el día 10 del mes 7, caía el 22 de octubre, y ahí se reavivaron de vuelta. Y empezaron a predicar, y ahora sí, con entusiasmo. ¿Por qué? Porque se habían dado cuenta de sus errores, de uno de sus errores. Entonces, luego de 2 chascos, llegaron a establecer la fecha del 22 de octubre de 1844 con los siguientes cambios. Corrigieron el error del año 0 y fijaron el año 1844 como el año de la terminación del tiempo profético. Entonces, de 1843 lo corrieron, porque se habían equivocado. Entonces, los 2520 días para ellos ahora terminaban en 1844. Y también los 2300 años, si le agregaban 0, llegaba a 1844. Entonces, 1844 era el fin del tiempo profético. Ahí terminaba todo. No 1843. Ahora, ¿qué pasó con los 1335 días años? Y ahora, como le habían fijado el 508, no podían moverlo. Porque la interpretación de que el continuo era el paganismo, y les impidió mover eso. Entonces, ¿qué pasó? Quedó en el aire, como en 1843 hubo un chasco y no pasó nada. Esa profecía quedó en el aire. Porque ni hay una fecha de comienzo correcta, que haya un evento verdadero, ni en 1843 hay otro. O sea que ese periodo quedó en el aire y estaba mal interpretado. Eso está mal. Bochado, rojo, error terrible, porque quedó colgado en el aire. Antes tenía algún sentido, pero después quedó colgado y no sabían qué explicar. Los 1260 días o años había comenzado en 538 y terminó en 1798, eran correctos. Y ahora los 2300 están ubicados correctamente. Los 2520 años no. Las trompetas, sí, simplemente extendieron un poco porque llegaría justamente ahora en 1844 el fin. Y Jesús diría, el que es injusto siga siendo injusto. Pero ¿qué pasaba en el cuadro? No había ninguna profecía que tuviera que cumplirse después de 1844, no había nada, porque ahí venía Jesús y acababa todo. Pero resulta que esos 1335 años, o que son realmente días, eran para el tiempo del fin, y no podían cumplirse antes que justamente se entendiera la profecía, y eso venía después. Porque viene el fuerte pregón. Ellos ni sabían que había un fuerte pregón. No habían entendido la profecía, no habían leído y oído todas las palabras de la profecía. Entonces, ¿qué pasó? Luego del segundo chasco, ocurrió en primavera de 1844, entienden que el día de la expiación llega en otoño y debe corresponder al día 10 del mes séptimo del calendario levítico, llegando a establecer el 22 de octubre de 1844 como el día de la segunda venida. Entonces, 22 de octubre de 1844, ahora estampado fuego, ahí viene Jesús. Y en su entusiasmo, por supuesto, estaban felices. Ahí venía Jesús. Llamaban la segunda venida. Y pensaron que el tiempo de tardanza, profetizó en Habacuc 2.2, era el tiempo, y el tiempo en que las vírgenes estarían dormidas, era el tiempo transcurrido entre 1843 y 1844. Y que el clamor de medianoche era el mensaje del 10º día del séptimo mes. Entonces, ellos pensaron, bueno, se cumplió la profecía con nosotros, entonces ahora sí viene Jesús. Ya nos despertábamos, ya entendimos que el 22 de octubre, y ahora sí viene el esposo. Salí a recibirle. Y el argumento era sólido. Las fechas claves del plan de redención, anunciadas simbólicamente en las fiestas solemnes de Jehová y en el santuario, se habían cumplido de acuerdo al calendario levítico dado a Moisés. La Pascua, ahí murió Jesús. En primicia resucitó Jesús. En Pentecostés vino la lluvia temprana. Las trompetas estaban sonando, anunciándoles que llegaba la expiación. Y ahora llegaba expiación. Y estaban entusiasmados. Y ahora sí viene Jesús y va a purificar la tierra. Pero entre otras cosas, no vieron que después del día de la expiación hay un periodo de 4 días hasta que llega una nueva fiesta, la fiesta de los tabernáculos, que empieza el día 15 del mes 7. Ahora, entonces le faltaba información y por eso se equivocaron. Pero lo importante es que Dios sabía que iba a pasar esto y que el librito les iba a amargar el vientre, pero de ese modo probó al pueblo de las iglesias protestantes. Y las vírgenes que amaban la segunda venida salieron a recibir al esposo. Como resultado, hubo un gran chasco y el librito les amargó el vientre, y en gran manera, porque fue terrible el chasco que tuvieron.
Entonces, ¿qué pasaría? Entonces, todo esto quedó ahí en el cuadro, pero ¿qué cosa está bien, qué cosa está mal? Entonces, lo que ellos entendieron después, y nosotros tendremos que entender, es que no había finalizado el cumplimiento de la visión, porque, como decía la profecía, su cumplimiento se apresuraría hacia el fin. ¿Ves? Como dice Habacuc 2, 2 al 4. Y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que leyere en ella. Porque cuando ustedes la escriban, a ver, va a estar todas las profecías metidas en el cofre chico. Ese no es el mensaje final. Pero tienen que ponerla así. ¿Para qué? Para que pueda correr el que leyere en ella. Porque va a tener que empezar a estudiar estas profecías. O sea, porque Dios quiso que estas profecías quedaran en este cuadro. Para que empezáramos estudiando estas profecías. Aunque la visión tardará aún por un tiempo. O sea, ustedes la ponen sobre tablas. Y les va a amargar el vientre. Y no se va a cumplir la visión. Porque la visión tardará por un tiempo. Más se apresura hacia el fin. ¿Qué quiere decir? Que en este cuadro hay profecías que no se cumplieron y que se tienen que cumplir más adelante, y hay días que se van a ser acortados, como dijo Jesús. Por eso la visión se apresura hacia el fin, y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. O sea, ahora va a haber una tardanza, pero cuando la visión se empieza a cumplir de nuevo, ahí no va a haber más tardanza. Y se va a apresurar el cumplimiento de la profecía. Entonces, en 1844 llegó el fin del tiempo profético y habría una tardanza. Y después de la tardanza, tendría que cumplirse la profecía, o sea, la visión se apresura hacia el fin. Entonces, ellos no veían a futuro que hubiera algo que tendría que cumplirse, pero Dios les dice, sí, sí, la visión se apresura hacia el fin. ¿Y qué parte? Entonces, fíjense, hay una parte del cuadro 1843 que tiene que cumplirse después de la tardanza. Lo que tiene que cumplirse también son las visiones que Dios le da a Elena, porque son las visiones donde les muestra los 7 truenos y otras cosas, y otras profecías de la Biblia que ellos no habían entendido. Entonces, esta era la novedad. Aparte del cuadro 1843, había más profecías en la Biblia que tendríamos que entender, pero tendríamos que empezar reubicando y poniendo correctamente en su orden correcto, en el nuevo cofre, ¿a quién? A las profecías del año, del cuadro 1843. Entonces, la visión se apresura hacia el fin, ¿qué quiere decir? Que hay profecías del cuadro 1843 que ocurren después de la tardanza, ¿no? Y ocurren en el tiempo del fin. ¿Y cuáles son esas? Las que no se cumplieron antes. Y el primer candidato son los 1335 días, los 1290 días de Daniel 12, porque esas ocurren en el tiempo del fin. Y Jesús fue claro, porque el cumplimiento de esos días termina de los 1290 cuando viene Satanás. O sea, eso ocurre en el fuerte pregón. No ocurrió antes de 1798. Entonces ahí teníamos un error muy grave. Y después están las visiones que Dios le dio a Elena White, y como Dios siempre anuncia el futuro, ¿qué quiere decir? Que las visiones que le dio a Elena White eran anuncios de cosas futuras. Y como después le mostró, se cumplirían en el tiempo pre-seamiento del pueblo adventista. Y eso tendríamos que entenderlas antes que ocurrieran. Como también los 1335 días y todas las profecías de la Biblia. Por eso, en el nuevo cofre estarían todas las joyas de la Biblia y colocadas en su correcto orden. Entonces, y esto es lo que tendría que entender el pueblo adventista y que antes no veía. Entonces, y habría un evento que definiría cuándo termina el tiempo de tardanza. Y como dice Elena, ya en 1842 el Espíritu de Dios había inducido a Carlos Fitch a preparar un diagrama profético, lo que fue generalmente considerado por los adventistas como el cumplimiento de la orden dada al profeta Habacuc de escribir la visión y declararla por medio de tablas. Sin embargo, nadie vio en ese entonces la tardanza que se presentaba en la misma profecía. O sea, no se dieron cuenta que iba a haber una tardanza. Y por eso el librito les amarró el vientre. Y tampoco se dieron cuenta de varias cosas más. Pero vamos adelante, ¿ves? Y como dice Jesús, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Y tardándose el esposo, ¿habría tardanza? Por supuesto que sí. Cabecearon todas y se durmieron. Ahora, ¿qué pasaría? Ellos se dormirían. Entonces,
ese dormir finalmente terminó siendo literal, porque no hay ninguno de los pioneros que esté vivo. Y a la medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. ¿Qué es lo que termina la tardanza? El clamor de medianoche. ¿Y por qué se escucha ese clamor? Como dijo Jesús en Mateo 24, porque vamos a ver las señales en los tiempos que nos van a decir que la nuestra es la última generación. ¿Está prendida la estufa? Sí. Está frío. Vamos a prender esto, por eso. Espera un segundo. Ahí está. Entonces, el evento es el clamor de medianoche. El clamor de medianoche es el que indica que a partir de ese momento se empieza a cumplir todas las profecías. Entonces, durante la tardanza, hay profecías que se tienen que cumplir, pero las más importantes que tenemos que entender y que se predican en el clamor de medianoche son las que no se cumplieron y las que se tienen que cumplir pronto. Y algunas los no vieron. No vieron el tiempo de tardanza que habría desde que la visión fuera puesta sobre tablas y les amargara el vientre hasta que llegara el tiempo del cumplimiento de la visión. No vieron que la visión se aproximaría hacia el fin, hacia la llegada del fin del tiempo de gracia. No vieron la existencia de los días de la voz del séptimo ángel, un periodo de tiempo futuro, anunciado en las profecías, y es parte de los días que Jesús anunció serían acortados. Porque fíjense que en Apocalipsis 10 se dice que el tiempo no sería más, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a hacer sonar la trompeta, el misterio de Dios, el silencio de Dios se acabará porque Dios va a actuar. Y ellos no lo vieron. Tampoco vieron el periodo de 4 días que hay entre el día de la expiación y la fiesta de los tabernáculos. Y tampoco vieron que ese tiempo deberían profetizar de nuevo, como decía Apocalipsis 10. O sea, iban a profetizar por primera vez, el librito les amarga el vientre y después tendrían que profetizar de nuevo. Y ahí, cuando profetizaran de nuevo, la visión se apresuraría. Tampoco habían visto que una nueva bestia tenía que subir de la tierra. No habían visto que los vientos estaban siendo retenidos hasta que el remanente fuera aprobado y sellado y que después se iba a completar el número de los mártires de Jesús. Tampoco vieron que los 7 truenos no se cumplirían hasta que nos fueran reveladas sus palabras, porque en Apocalipsis Jesús le da la orden a Juan de no escribirlas, pero dice que van a ser anunciadas en el tiempo del fin, cuando el librito estuviera abierto. Entonces, hasta que no fueran anunciados los 7 truenos, no fueran entendidos y no se cumplieran, Jesús no podía venir. Tampoco entendieron que la profecía de Daniel 12 no pudo haberse cumplido mientras estuvo cerrada y sellada, porque hasta el tiempo del fin estuvo cerrada y sellada. Entonces, la interpretación de ellos es errónea, porque no tiene sentido decir que una profecía se cumplió antes que fuera abierta. Y tampoco vieron que hay varios periodos proféticos diferentes, no coincidentes de 1260 días. O sea que hay un periodo que es el dominio del papado, pero hay otros periodos de 1260 días, que no comienzan y no tienen nada que ver con el del papado, ¿no? Tampoco vieron que el tiempo de la ira no empezó en el año 677 a.C., sino en el año 723 a.C. Tampoco, ni terminó en el año 1844, sino en el año 1728 después de Cristo, porque los 2520 días no terminaron en 1844. ¿Y qué pasó en 1728? Llegó el tiempo del fin, Dios retuvo los vientos hasta que los lugares asolados fueran reedificados. Y no habían sido reedificados. Y abrió el librito para que su pueblo pudiera leer y entender las profecías cerradas ya hasta el tiempo del fin, y éstas se pudieran cumplir. Porque la profecía de 2520 años, la profecía de Daniel 12, no se podía cumplir antes que fuera abierto el librito y que su pueblo lo entendiera. Entonces, esto es lo que no vieron. Entonces, ¿y qué pasaría? ¿Qué es lo que ocurriría en el futuro? Entonces, abrió una tardanza, vendría el clamor de medianoche y ahí la visión se apresuraría. Y por medio del sueño que le dio a Guillermo Miller, Dios reveló las cosas que sucederían en medio del pueblo adventista, el campo de padre de familia, hasta que entrara el hombre de escobilla.
Entonces Dios le reveló, fíjense, además en el tiempo de tardanza van a pasar ciertas cosas, como Jesús lo anunció. Es el tiempo, fíjense, en el sueño de Guillermo Miller Dios lo anunció. Y dice, iban a entrar, ¿qué cosa? Primero, los propios adventistas iban a introducir en medio de las profecías, joyas y monedas falsas. Y después entrarían lobos vestidos de ovejas que destrozarían el cofre y taparían todo con suciedad y basura. Y ahí, dice Miller, me acordé de Dios y le pedí fervorosamente que me mandase ayuda. Inmediatamente entró un hombre en la habitación, tenía una escobilla en la mano, y comenzó a barrer el polvo y la basura, la falsa profecía. El hombre puso entonces sobre la mesa un cofre mucho mayor y más hermoso que el primero, y reuniendo a puñados las joyas, las monedas y los diamantes, las puso en el cofre. Miré en el cofre, pero el espectáculo me deslumbraba. Las joyas brillaban 10 veces más que antes. Grité de gozo y ese grito me despertó. Entonces, ¿cuándo se despertó? ¿Cuándo se escucha el clamor de medianoche? Cuando Dios pone las joyas en un cofre mucho mayor y más hermoso, en un nuevo orden. Y ahí las joyas, puestas en su verdadero lugar, brillan 10 veces más que antes. Y ahí ese grito de gozo, justamente, haría que se acabe el tiempo de demora. Porque ya habría alguien que conoce la verdad y empezaría a darle alimento a tiempo a sus hermanos. Y ahí empieza, justamente, a cumplirse la profecía. Y Elena le reveló en sueños y visiones lo que sucedería en la última generación del pueblo adventista, cuando ya se hubieran cumplido los eventos anunciados en el sueño y hubiera entrado el hombre de la escobilla. Entonces, ahí están las visiones de Elena White, porque el clamor de medianoche, Dios le muestra en su primera visión, que es el que ilumina el camino del pueblo adventista hasta la ciudad de Dios, y ese pueblo empieza a recorrer ese camino a partir del clamor de medianoche. Entonces, ahí se empiezan a cumplir las visiones que Dios le dio a Elena. Y ahí, justamente, nos damos cuenta que estamos en el tiempo de la última generación y tenemos que prepararnos. Como dice Elena en primeros escritos, páginas 49 al 52, donde está la visión de la manada pequeña. Vi que algunos de los hijos de Dios estaban amodorrados, soñolientos o despiertos tan solo a medias, sin advertir en qué tiempo vivimos, ni que ya entró el hombre de la escobilla. Rogué a Jesús que los salvara y les dejase un poco más de tiempo, para que vieran el peligro y se prepararan. Eso es lo que pasaría. Dios le mostró cuando el hombre de escobilla estaba haciendo su obra y el pueblo adventista estaba en esa condición porque el hombre de escobilla todavía no había mandado a sus mensajeros, pero ella vio que cuando el hombre de escobilla terminara sobre y enviara a sus mensajeros con un mensaje de él, los mensajeros tendrían que correr para ir a buscar a sus ovejas perdidas en la casa de Israel. ¿Ven? Como Jesús nos vimos hoy que les instruyó a sus discípulos y a nosotros también. Y bueno, esto lo conocemos de sueño, lo vamos a pasar rápido. Entonces, ¿qué pasó? Nosotros podemos ver en la historia cómo se cumplió todo, o sea, viendo la historia de lo que pasó, lo que vio Guillermo Miller es lo que está en gris hasta que en 1849 murió. En 1847 Dios le dio el sueño. Y después le dio a Elena de White la visión justamente de la manada pequeña. Y le mostró que sus visiones empezarían a cumplirse después que hubiera entrado el hombre de la escobilla. Y en 1850 Dios le manda a Elena que haga un nuevo cofre, mejor dicho, un nuevo cuadro. Y en ese cuadro ella tiene que poner las joyas justamente ampliando la visión, porque se da cuenta que tiene que haber una nueva vez, que está el juicio investigador y empieza a agregar información en ese cuadro. Y como Dios le dice, las joyas fueron sacadas del cofre y aparecen joyas falsas que metieron los adventistas. Y ese fue el desarrollo de la apostasía alfa. Entonces, cuando en 1888 las joyas ya han sido sacadas de contexto y se han introducido joyas falsas, Wagner y Jones siguen las reglas de Miller y Dios les da un mensaje para predicar. Y se manifiesta la apostasía alfa, porque ellos, siguiendo las reglas que Dios le mostró a Elena que tenían que seguir, encontraron el mensaje en 1888 y lo vienen a predicar al pueblo adventista, guiados por Dios, y Dios le dice a Elena que es un mensaje de él. Y es rechazado ese mensaje, y ahí se manifiesta la apostasía alfa. Y en 1915 muere Elena, ¿ves? Y Elena dice, os digo ahora que cuando yo sea consignada al descanso,
sucederán grandes cambios. No sé cuándo seré tomada y deseo amonestar a todos contra los medios que usa el diablo. Quiero que la gente sepa que los he amonestado cabalmente antes de mi muerte. No sé qué cambios específicos tendrán lugar, pero deben vigilar todo pecado concebible que Satanás trate de inmortalizar. O sea, van a entrar lobos y van a destrozar todo y van a meter la suciedad en la basura. Entonces, ahí entra gente trayendo suciedad de basura, la gente hace pedazos del cofre y lo dispersa entre la suciedad de la basura. Y llega el momento en que Miller, simbólicamente, alguien, al que Dios va a mandar a su pueblo, ve la suciedad de la basura y clama a Dios por ayuda. Y Dios entra a la habitación y empieza a barrer la basura y las joyas falsas y pone las joyas dispersas en un nuevo cofre. Hasta que, justamente, el antitipo de Miller ve su luz y se despierta y empieza a clamar durante la noche. Y ahí viene el tiempo del mensaje de Elías y el pueblo es probado por el mensaje de Elías. Hasta que, justamente, llega el fin del tiempo gracias por los antistas, después viene el fuerte pregón, por los 144.000 tiene que predicar. Ahora, esta obra que ocurriría después de la muerte de Helena es la que ella escribe como la apostasía omega, el desarrollo de la apostasía omega. Y durante ese desarrollo se introducen desde el alfa, la omega de las herejías mortíferas. Y esto es lo que pasaría. Entonces es una advertencia para nosotros, porque nosotros entenderíamos el tiempo del fin, cómo se cumplen las profecías, y entenderíamos justamente lo que ellos no habían entendido. Entonces, lo que pasó en las visiones de White, que ellos asociaron, los primeros adventistas, las visiones con lo que pasó en el tiempo cuando ellos predicaron en medio de sus iglesias. Y es que la visión y lo que ocurrió en las iglesias de ellos son dos tipos que se aplican a nosotros. Y como eran parecidos, ellos lo asociaron. Por eso Dios le mostró a Elena que no había rebelión y truenos antes, porque ese pueblo tenía que ser probado. Y eso quedó oculto para nosotros hasta que lo entenderíamos y llegaría el tiempo de cumplimiento final. Porque ahora sí vendría la predicación verdadera y la profecía se cumpliría. Y la visión se apresura hacia el fin. A ver, voy a adelantar esto, quiero mostrarles otra cosa. Entonces, los tipos que se cumple la iglesia remanente. Entonces, o vamos a salir de acá. Entonces, vamos a la profecía. Bueno, los 1335 días ya lo vimos cuando se cumple con ustedes, ¿no? ¿Se acuerdan? Lo vimos en Daniel, estudiar Daniel. Vamos a una de las últimas. A ver si la encontramos acá. ¿Qué pasa acá? Aquí tenemos un cuadrito que estuvimos viendo la semana pasada. Entonces nosotros sabemos que, de acuerdo a las fiestas solemnes de Jehová, el mensaje de Elías equivale a tocar la trompeta en Sión. Entonces empieza en el día 1 del mes 7 y simbólicamente el día 9 a la puesta del sol es quitado el continuo y se cierra la puerta. Ahora fíjense que esto es lo que dice Daniel 12. Esta obra, ¿quién la hace? No la hace Satanás, la hace Dios. Porque Daniel 12 habla de la obra que Dios va a hacer para bien de su pueblo. Daniel 7 habla de la obra del hombre de pecado. Daniel 12 no habla de la obra del hombre de pecado, habla de la obra que Dios va a hacer, las maravillas que Dios va a hacer para liberar a su pueblo. Entonces, en este periodo de mensaje de Elías, Dios hace maravillas. Vamos a verlo en la Biblia, así entendemos de qué estamos hablando. Vamos al libro de Joel. Entonces Joel empieza el capítulo 1 contando el estado del pueblo de Dios en la última generación.
Y Joel 2.1 empieza diciendo: tocad trompeta en Sión y dad alarma a mi santo monte, tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Y eso se refiere a la última generación. Entonces, ¿qué pasaría con el pueblo de Dios? Habría entrado el ejército enemigo, estaría en medio de ellos, y habría que tocar trompeta en medio del pueblo de Dios. Porque en medio del pueblo de Dios, entre el altar y el altar, como dice Ezequiel, se estaría adorando al Dios de Babilonia. Por eso en Joel 2.17 dice: entre la entrada y el altar, en el lugar donde está adorando al Dios de Babilonia, lloren los sacerdotes ministros de Jehová, los profetas de Jehová, los siervos de Jehová, y digan: perdona, oh Jehová, a tu pueblo, y no entregues a la oprobio tu heredad, para que las naciones se enseñoreen de ellas. ¿Por qué han de decir entre los pueblos: ¿dónde está su Dios? Y Jehová, solícito por su tierra, perdona a su pueblo, cuando su pueblo le pida perdón y clame a él. Y responderá Jehová y dirá a su pueblo: y aquí yo os envío pan, mosto y aceite, y seréis saciados de ellos, y nunca más os pondré en oprobio entre las naciones. Y haré alejar de vosotros al del norte, que estaba en medio del pueblo de Dios, porque entraron con los lobos. Y lo echaré en tierra seca y desierta, su faz será hacia el mar oriental, y su fin hacia el mar occidental, y exhalará su hedor, y subirá su pudrición, porque hizo grandes cosas. Tierra, no temas, alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes cosas. Entonces, fíjense, la promesa de Dios es que Él va a hacer grandes cosas con su pueblo, que los va a llevar encima del monte Sión. Entonces, y como dice el versículo 25, vamos a ir para el final: os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre de Jehová, vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros. Fíjense, y nunca más será mi pueblo avergonzado. Entonces, ¿qué va a hacer Dios con su pueblo? Maravillas con nosotros. Y lo mismo va a hacer con el pueblo que está en Babilonia. Y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Jehová vuestro Dios, y no hay otro. Y mi pueblo nunca más será avergonzado. Entonces, esta es la obra el fruto de la obra del mensaje de Elías, de tocar trompeta en Sión. Y Dios va a hacer maravillas con su pueblo. Y después de haber hecho esta obra con su pueblo, dice, y después de esto, después de que ese pueblo esté en la cima del monte Sión, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Y viene el fuerte pregón. Y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. Entonces, ¿qué hace Dios primero con su pueblo? Maravillas, y los lleva a la cima del monte Sión. Y ese pueblo está en Sión, en Jerusalén, porque es parte de la ciudad de Dios, y empieza a llamar al pueblo que está en Babilonia. ¿Y por qué está ahí? Porque Dios hizo maravillas con ellos. Entonces, volvamos aquí, ¿ves? Entonces, en este periodo, el tiempo del mensaje de Elías, Dios hace maravillas con su pueblo y lo lleva a la cima del monte Sión. Y cuando hay 144.000 sellados, es quitado el continuo. Llega el antitipo del día 9 del mes 7, a la puesta del sol. Y se cierra la puerta, ¿no? Como dice Jesús, que va a ser su Padre, porque esa es la obra que Dios hace, no es la obra que hace Babilonia, ¿ves? Entonces, vamos a Lucas, capítulo 13. Por eso nos dice en Lucas 13:24, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, ¿quién hace esta obra? ¿Quién cierra la puerta? Dios, no el hombre de pecado. Ahora, esto es lo que Dios va a hacer cuando lleve el fin del tiempo de gracia para el pueblo de la iglesia remanente. Por eso, Daniel 12 habla de cuando Dios va a quitar el continuo, porque habla de lo que Dios va a hacer en el tiempo de angustia. Entonces, cuando el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, estando fuera, empezáis a llamar a la puerta diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá, no sé dónde sois. Ahora, después de hacer maravillas con su pueblo, con los que hicieron oír su voz, va a cerrar la puerta, ¿no? Pero la puerta, como Dios le dijo a Elena, va a estar abierta para el pueblo que está en Babilonia. Entonces, eso es claro. Entonces, si venimos acá,
el mensaje de Elías, tienen que verlo a tiempo el pueblo de Dios, y como dice Elena, nosotros tenemos que entender Daniel 12 antes que llegue el tiempo de su cumplimiento. La profecía está abierta y tendremos que estudiarla y entenderlo antes que se cumpla. Y ahí va a ser quitado el continuo y se va a cerrar la puerta. Y a partir de este momento habrá 1290 días. O sea, el continuo que se quita, ¿qué es? Porque lo hace Dios. Es cuando llega el fin del tiempo, gracias para su pueblo, y es separado el trigo de la cizaña. Como Jesús lo contó en la parábola de Mateo 13. Ahora, llega el fin de este siglo. ¿De qué? ¿A qué se refiere con este siglo? De esta era, de la era de la iglesia militante, la era de la iglesia cristiana. Y ya está. A partir de ese momento solo queda la iglesia triunfante. Y Dios quita el continuo. Y a partir de ese momento habrá 1290 días hasta la abominación asoladora. Y a partir de ese momento ninguno de los impíos entenderá. Y Jesús confiesa en el día de la expiación el nombre de los vencedores. Y después llega el día 11. Y Dios derrama la lluvia tardía. Y ese pueblo santo recupera el poder. Y a partir de ese momento se predica el Evangelio por testimonio en todo el mundo. Y será por tiempos y medio tiempo. Eso es lo que dice Daniel 12. Es el tiempo de la batalla. Y esto no se cumplió antes de 1798. Esto es lo que tiene que pasar con nosotros ahora. Y no tiene nada que ver los 1260, tiempo y medio tiempo, con la obra del hombre pecado. ¿No? Es otra cosa. Esto es lo que Dios hará y los siervos de Dios harán en el fuerte pregón. Y por eso dice bienaventurado que espere y llega a 1335 días, porque después viene el tiempo de angustia de Jacob. Entonces, como Jesús lo dijo, desde este momento hasta acá, habría 1290 días hasta que viene la abominación asoladora, porque llega el fin. Jesús dice, el que es injusto sigue siendo injusto. Satanás se da cuenta y sabe que puede venir, y va a venir. Y ahí vamos a ver la abominación asoladora. ¿Y qué dice Jesús? Huyan a los montes, porque Jesús interpretó la profecía de Daniel 12 y dijo, va a ser predicado el Evangelio por testimonio en todo el mundo, se va a completar el número de los mártires de Jesús y va a llegar el fin. Y después de eso, cuando vean a la abominación asoladora de que habló el profeta Daniel, el que oye entienda, huyan a los montes porque van a caer las plagas. Y el que lo interpretó es Jesús, no un hombre. Entonces, ¿a qué se refiere Daniel 12? Se refiere a lo que Dios va a hacer en el tiempo del fuerte pregón. Por eso, en este periodo, los justos resplandecerán como el sol, como dice Jesús, y los entendidos resplandecerán, dice Daniel 12, y enseñarán la justicia a la multitud del pueblo que va a salir de la gran Babilonia. Pero en este periodo, ninguno de los impíos entenderá. ¿Y quiénes son los impíos? Los que se hayan negado a entrar por la puerta estrecha, como Dios le mostró a Elena. A eso se refiere Daniel 12. Por eso, después de hacer maravillas con su pueblo acá, en Daniel 12 muestra lo que va a pasar en el tiempo del fuerte pregón. Pues vamos a Daniel 12. ¿Y qué dice Dios? Justamente, después de la preparación, después de la gran Babilonia, ya formó la gran imagen, ya entró por todos lugares, haya preparado su ejército, y los reyes de la tierra ya han fornicado por ella, con ella, estén todos preparados para la batalla. Dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Ahora, ¿qué pasaba con los primeros adventistas? Ellos pensaban que este tiempo de angustia había sido el tiempo de persecución de la iglesia por parte de Roma. Pero no se habían dado cuenta que todavía faltaba una bestia y esto estaba en el futuro. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hayan escritos en el libro. Este es el pueblo de Daniel, que serían los últimos a ser libertados. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Esta es la resurrección especial que Dios le mostró a Elena. Los entendidos resplandecerán. Entonces, en este periodo, ¿qué pasa? Se levanta Miguel y los entendidos resplandecen como resplandor del firmamento. ¿Qué quiere decir esto? Que como Jesús lo predicó en Mateo 13, esto viene después de zarandeo, después de la cosecha en el campo del padre de familia. Ahí porque los justos resplandecen como el sol en el reino de su Padre. Y empieza a predicar fuerte pregón. Los entendidos resplandecen como el resplandor del firmamento y los que enseñan la justicia a la multitud. Porque hay gente que tiene que aprender la justicia y el pueblo está en Babilonia. Y van a resplandecer como estrellas a perpetua eternidad. Porque va a haber mártires, pero van a seguir resplandeciendo. Pero tú, Daniel, cierra las palabras de sella el libro hasta el tiempo del fin.
Ahora, esto no va a ocurrir ¿hasta cuándo? Hasta el tiempo del fin. Porque hasta que llegue el tiempo del fin, están cerradas y selladas las palabras. Esto va a ocurrir en el tiempo del fin. ¿Y cuándo? Como dice Daniel 11:40, al cabo del tiempo, al fin del tiempo del fin empieza a cumplirse. La preparación de la bestia se hace al fin del tiempo del fin, cuando está por acabar el tiempo del fin. Y después que la bestia esté preparada, viene la batalla. Y muchos, dice, van a correr de aquí para allá. ¿Qué va a pasar? Muchos van a salir de Babilonia y van a correr de Babilonia ¿para dónde? Para Jerusalén. Y su conocimiento aumentará. ¿Por qué? Porque los entendidos le enseñarán la justicia. Y ese pueblo que estaba cautivo en Babilonia ahora va a abrir los ojos. Se va a deshacer de los ídolos, de la gran imagen de Baal. Va a dejar de adorar los ídolos y se va a volver a Jehová. Y va a correr de Babilonia a Jerusalén. Y yo, Daniel, miré, y aquí otros dos que estaban en pie. El uno a este lado del río y el otro al otro lado del río. Y dijo el varón, al escuchar lo que se le estaba diciendo a Daniel, y dijo, uno, el varón vestido de lino que estaba sobre las aguas, dice, ¿cuándo será el fin de estas maravillas? ¿Cuándo van a pasar estas maravillas? ¿Cuándo Dios va a actuar y va a hacer estas maravillas? Fíjense, porque es lo que Dios hace, no es lo que hace el hombre de pecado. El hombre de pecado ya actuó, y ahora viene el día en que Dios actúa primero, y después viene el día de la ira de Dios. Y oí al varón vestido de lino, que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo, y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempo, tiempo es la mitad de un tiempo. Entonces fíjense, acá está, tiempo, tiempo es la mitad de un tiempo. Responde la pregunta, ¿cuándo va a ser esta maravilla? ¿Cuándo los entendidos van a resplandecer? ¿Cuándo el pueblo que está en Babilonia va a salir a Babilonia y va a ir a Jerusalén? Ahora, ¿y qué dice? Este es el fuerte pregón. Será por tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Entonces, este es el tiempo que los entendidos resplandecerán. Y justamente, y cuando se acabe la dispersión del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Y estos 1260 días se cuentan a partir de cuando se acaba la dispersión del poder del pueblo santo. ¿Y cuándo fue disperso el poder del pueblo santo? Como dice Daniel 8, cuando el hombre de pecado echó por tierra la verdad, y se perdió el conocimiento de la verdad y echó por tierra el lugar santuario de Dios. Ahora, eso tendría que ser reedificado. Entonces, cuando los lugares solos hayan sido reedificados y Jesús confiese el nombre de los vencedores de las bodas y haya una esposa y reciba la lluvia tardía y esa esposa resplandezca, ahí el mundo entero va a volver a ver el poder del pueblo santo. Y ahí se acaba la dispersión. Y a partir de ese momento de que empieza a ser derramada la lluvia tardía, el pueblo de Dios va a resplandecer por tiempo, tiempos y medio tiempo. Esto es lo que dice la profecía. Por eso, fíjense, será por tiempo, tiempo y medio tiempo, porque Jesús ya confesó el nombre de los vencedores, hay una esposa. Y a partir de este momento, el espíritu y la esposa dicen ven, como dice Apocalipsis 22:17. Porque hay esposa, antes no había esposa, y la esposa resplandece. Y será por tiempo y tiempos y medio tiempo, y el espíritu y la esposa dicen ven, y el que oye diga ven. Y el que tiene sed venga, y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. Y una gran multitud va a salir de Babilonia y va a correr a Jerusalén. Entonces lo que está mostrando Daniel 2 es el tiempo en que Dios va a actuar, como dice Apocalipsis 10. Es el tiempo, los días de la voz del séptimo ángel, es el tiempo donde Dios actúa en favor de su pueblo que está cautivo, y va con quién, con su ejército, con los 144.000, como dice en Daniel 12, que están en la cima del monte Sión, van a la batalla. Por eso Daniel 12 es el evangelio para la última generación, como Apocalipsis. Y Daniel dice, y yo oí, más no entendí. Pero por supuesto, a él le gustaba, quería entender, o sea, ¿cómo es esto? ¿Cuándo va a ser libertado mi pueblo? Y quería saber más para entender. Y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Explícame más. Y él respondió, ¿qué le dijo? Anda, Daniel, pues estas palabras estarán cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. No lo vas a entender vos, lo van a entender las personas que en el tiempo del fin lean y estudien estas palabras. Y después de que las entiendan, porque los entendidos comprenderán y van a enseñar a justicia a la multitud, después de eso se van a cumplir. Y muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Esas son las maravillas que Dios va a hacer.
esta es la gran multitud que va a salir de Babilonia, como dice Apocalipsis 19:6. Y oí como una gran multitud y que decía, y alababa a Dios, decía, aleluya, porque el Dios Todopoderoso reina, y esa esposa, esos están vestidos de lino fino, blanco y resplandeciente como los 144.000. Son los muchos que serán limpios, emblanquecidos y purificados. Pero ¿qué pasaría en ese periodo? Los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá. ¿Por qué? Se le cerró la puerta de gracia. El pueblo que está en Babilonia va a entender, por eso Jesús le dice al ángel de Odisea, ojalá fueras frío, ojalá estuvieras en Babilonia. Jesús preferiría que su pueblo estuviera en Babilonia y no en la condición en la que está. Pero los entendidos comprenderán. Entonces el pueblo de Dios se divide entre impíos, cizaña, y entendidos. Los que comprenden la profecía porque leen y oyen la palabra de la profecía. Y después están los muchos que están en Babilonia que serán limpios, emblanquecidos y purificados. Y eso es lo que dice Daniel 12, la obra de Dios. Daniel 11 termina con cómo se posiciona la bestia para la batalla. Y dice, y desde el tiempo en que se ha quitado el continuo, ¿a quién? A los impíos, porque Dios va a hacer esta obra. La obra de Jesús, el hombre de pecado la quitó en el tiempo de la apostasía, ya no la puede quitar, ya no existe en Babilonia. Lo que pasa en Daniel 12 es que Dios quita el continuo, como dice Jesús. El Padre se levanta y cierra la puerta para las vírgenes insensatas. Y desde el tiempo que se ha quitado el continuo hasta la abominación desoladora, hasta que viene Satanás, como lo explicó Jesús en Mateo 24, habrá 1290 días. Eso es lo que dice la profecía. Entonces, desde que se cierra la puerta, el Padre se levanta y es quitado el continuo, porque es el antitipo del día 9 de la puesta del sol, antes que Jesús confiese el nombre de los vencedores. Desde ese momento hasta la abominación desoladora, hasta que viene Satanás, hay 1290 días. Y por eso después dice, bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. ¿Qué está diciendo acá? Que el tiempo de angustia de Jacob está limitado, porque está definido como 45 días, pero va a ser acortado por amor de los escogidos. ¿Ven? Y esto es lo que Dios nos dice. Y acá están las plagas, y esta es la sexta plaga. Entonces se produce la resurrección especial, y Dios libera y bendice a su pueblo. Y después de eso, la gran Babilonia recibe el castigo porque los impíos se vuelven y la queman con fuego. Y finalmente cae la séptima plaga y después aparece la resurrección del Hijo del Hombre. Y llega el día 15 y se produce la primera resurrección y Jesús y todos los redimidos empiezan la fiesta de las cabañas. Ahora, esto es lo que dice Daniel 12 y es claro, cuando uno lo pone línea sobre línea con todo lo otro, no hay forma de equivocarse, porque no se puede cumplir hasta que sea abierto. Y como Jesús mismo lo dijo, los días se refieren a lo que ocurrirá en el fuerte pregón. Y terminan los 1290 días con la venida de Satanás, simulando su segunda venida. Y estos días van a ser acortados. Por eso dice, bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Y ahora le dice a Daniel, y tú irás hasta el fin y reposarás. Y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. No lo vas a entender, pero la promesa es que te vas a levantar al fin de los días. Y es probable que se levante al fin de los 1335 días y que él justamente sea uno de los que sean despertados, ¿no? Para ver justamente lo que pasó, cómo se cumplió la profecía. Y si Dios quiere, vamos a tener la oportunidad de explicarle a él, nosotros, a Daniel, de qué se trataba la profecía de Daniel 12. Ahora, ese es el tema. Entonces, fíjense que cuando uno entiende correctamente el contexto, queda claro lo que es el continuo. ¿Quién quita el continuo? Significa que se cierra la puerta. El continuo era quitado en el pueblo judío el día 9 a la puesta del sol, porque llegaba el día de la expiación y a partir de ese momento nadie podía ser perdonado los pecados conscientes si no los había confesado. Y el antitipo de eso ocurre con nosotros cuando se cierra la puerta de gracia, cuando el padre y familia se levanta y cierra la puerta. Eso significa quitar en continuo. Y es algo que Dios hace. Y ahí viene el tiempo de las bodas, del Cordero, porque Jesús confiesa el nombre de los vencedores. Y después, cuando hay 144.000 que están sin mancha delante del trono de Dios, Dios empieza a soltar los vientos y empieza el día de la batalla. A eso se refiere la profecía y es clara. No hay forma de equivocarse. Si uno pone línea sobre línea
justamente usa los principios para interpretarlos correctamente y pone línea sobre línea todas las profecías porque Jesús mismo explicó de qué se trata. No hay que interpretar nada porque Jesús ya lo explicó. Ahora, Leo, con esto creo que si le mostrás esto puede llegar a entender. Ahora, pero de ese modo tenemos que interpretarla. Hay muchas cosas más que podemos ver para entender este tiempo y el significado de los símbolos, porque todo tiene que estar en paralelo y se tiene que cumplir. Pero es fácil mostrar que la interpretación de los adventistas era errónea. Dios mismo lo dijo que eso estábamos ubicados. ¿Sí? Perdóname. ¿Quieres una cosita chiquita nada más? Pero se te corta. Ponete sigue el parlante porque se corta, Ricardo. A ver, Ahora se escucha mejor. Parece que tengo dislexia. No. Lo único lo que me preocupa, volviendo a la lección, esto está buenísimo y sí, ya lo venía estudiando hace rato yo esto. Este modelo de iglesia que tenemos actual,